Hola a todos, estamos aquí de nuevo, mi esposa Mónica y un servidor Alexis, para hablar de otro tema del cual creemos que es sumamente importante, como es el tema de la alimentación. Lo tocaremos el tema no desde un punto científico, aunque sí que es cierto que tocaremos alguna pincelada, daremos alguna pincelada en relación a lo que producen los alimentos, ciertos alimentos, pero más que nada nos queremos centrar un poco en nuestra experiencia, qué nos ha supuesto pues, el hecho de ser vegetarianos, si hemos sido toda la vida vegetarianos, si no, un poco pues nuestro testimonio en relación a lo que la alimentación ha producido en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y por qué dimos el paso, ¿no?, a una dieta pues diferente a la común que el mundo tiene. Entonces, bueno, empecemos. Hola a todos. Para comenzar, y teniendo como base siempre la palabra del Señor, podemos tomar el versículo de Génesis 1:29, cuando Dios dijo al hombre que de toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto, que da semilla, os será para comer. Entonces, de ahí partimos de dónde viene nuestra alimentación. Partiendo de esto, también queremos contar la experiencia de cada uno, como fue quien nació siendo vegetariano o vegano y quien nació con otra alimentación. También partir del punto de que todo lo que nosotros comemos, eso somos. ¿Por qué nuestro carácter a veces es irritable? ¿Por qué hay confusión en nuestra mente? Precisamente porque la alimentación cumple un papel importante en, en cuanto a nuestros pensamientos, nuestro carácter y todo lo que tiene que ver con, obviamente, con nuestro carácter. Y como sabemos, nosotros tenemos unas terminaciones nerviosas con las cuales nos comunicamos con el cielo. Si nosotros consumimos cosas que no son, si tenemos un intestino irritable, nosotros vamos a ser irritables. Si consumimos cosas de azúcares refinados, como el pan blanco, el arroz blanco, las pastas, esto genera en nuestro carácter también irritabilidad. Entonces, partiendo de esto, voy a empezar a contar un poco mi experiencia. Yo nací siendo vegetariana. A la edad que tengo no he consumido nunca carne y la verdad puedo decir que ha sido una bendición, que he fallado en muchas cosas porque hubo un tiempo en que sí, nunca me pasé a ser carnívora, pero consumí algunos derivados de animales, a veces, más que todo a veces lácteos, pero nunca permití que entrara a mi cuerpo, digamos, lo que es la carne. Y lo digo por experiencia que para mí ha sido una bendición el hecho de no estar hospitalizada nunca, nunca una operación, y es porque pues el régimen alimenticio, si lo tomamos bien, eso que yo me he equivocado muchas veces con la alimentación, es una bendición. Entonces, la experiencia que tengo yo con la alimentación vegetariana, para mí en un momento, cuando uno empieza a crecer, no tiene el fundamento, ni entiende, ni comprende, ni es una convicción por qué alimentarse de tal manera. Lo común es alimentarse de otra manera, consumir carnes, eh, lácteos, bueno, ya lo que sabemos lo que es la otra alimentación. Y al pasar los años, empecé a darme cuenta que el haber tocado ciertos alimentos, como los lácteos y esas cosas, afectaron mi cuerpo y afectaron mi carácter. Y yo no lo entendía,
Sí, yo leía que dice que debemos comer, que Dios dio una dieta y es original desde Génesis, pero yo no lo entendía. Para mí era, mis padres son vegetarianos, no de toda la vida, pero eh, de un tiempo conocieron el adventismo un poco antes y empezaron a ser vegetarianos. Por ende, mi familia todos somos vegetarianos. Entonces a veces entramos en un paquete pero no sabemos por qué. Obviamente ellos nos explicaban por qué debemos comer sanamente, pero en mí todavía no había en sí una convicción. Y al pasar los años y darme cuenta de las cosas, de investigar, de estudiar, de tener un poco más de información a nivel científico y a nivel, obviamente, en la parte espiritual, me di cuenta que el día que nosotros decidimos apartarnos un poquito de lo que Dios ha dicho, obviamente hay muerte. Y muerte no se refiere al cese de la respiración, sino a que podemos estarnos moviéndonos, pero nuestro cuerpo está muerto. Entonces ya más adelante explicaré un poco qué es a lo que me refiero cuando nuestro cuerpo está muerto y seguimos caminando. Pero continúo con mi experiencia y empecé a ver que la alimentación era una parte fundamental para el carácter. Los 8 remedios naturales, una alimentación a base de frutas, verduras, oleaginosas y obviamente vamos combinando con los cereales. Entonces para mí esto empezó a tomar un valor importante. No digo que es lo único, o sea que si no comemos así nos vamos a perder, no, pero si Dios dio una dieta original en el Génesis es porque cuando compramos un coche, y esto lo recuerdo, lo dice mucho mi padre, cuando yo recibo el coche debo mirar el catálogo, cuáles son las instrucciones que tiene para su funcionamiento, qué combustible le voy a echar, qué aceite le voy a echar y muchas veces nosotros no investigamos de qué está hecho nuestro cuerpo. Entonces le ponemos lo que sea, azúcares refinados, carnes que nos debemos comer, grasas saturadas y bueno, una cantidad de cosas que si nos detuviéramos a pensar todo lo que tiene que hacer nuestro organismo y sufrir pérdidas para procesar todos estos alimentos, pues no los consumiríamos. Entre comillas, y suena un poco duro decir esto, a veces es una ignorancia voluntaria a lo que llegamos. Pero obviamente todos tenemos un proceso y no todos hemos nacido en una experiencia o en otra y por eso pues no podemos juzgar, pero sí debemos centrarnos en lo que está escrito, en la alimentación a base de frutas, verduras, oleaginosas, cereales y de allí podemos obtener el alimento. Lo de la carne vino después, no fue el plan original de Dios. Y entonces continúo con mi experiencia y para mí fue unos momentos que yo cuando empecé a trabajar, obviamente donde trabajaba, pues la alimentación no era lo que yo quería para mí. Habían muchos carbohidratos, azúcares y en ese momento mi cuerpo decayó mucho y yo decía, pero ¿por qué? Yo no estoy comiendo carne, pero mi cuerpo no está rindiendo, mi capacidad mental, ¿no? Veía que las personas con las que trabajaba consumían mucho café, mucho té, obviamente para sobreestimular el cuerpo. Yo no lo consumía, entonces yo iba con las energías que yo le había dado a mi cuerpo. Entonces empecé a decaer y entonces hice un alto en el camino y dije, tengo que saber la razón por la cual estoy teniendo esta sintomatología. Y me di cuenta que yo le estaba metiendo carbohidratos a mi cuerpo, lo cual él no podía procesar porque en una alimentación donde hay tantos carbohidratos, pues es complicado, que ya más adelante explicaremos un poco esto. Y bueno, a raíz de eso empecé a ver que o cortaba con esta alimentación o, o
me iba a enfermar y empecé a enfermarme. Gripas, cosa que gripas, si me da una gripa al año, pues es mucho. Pero en ese momento, gripas, dolores musculares, bueno, osteomusculares, y iba en descenso, en descenso, en descenso. Entonces volví a retomar y a decir, ¿qué es lo que pasa acá? Y hacer un alto en el camino y volver a las sendas antiguas y decir, algo está sucediendo en mi cuerpo que me está privando de la energía vital que yo debo tener si soy vegetariana porque estoy enferma. Obviamente estaba eh, desobedeciendo las leyes naturales que Dios me había dado. Entonces fui entendiendo, suplicándole a Dios, porque esto nadie nace aprendido, fue suplicándole a Dios y pidiéndole que me ayudara a entender que la alimentación es una parte fundamental. Es que claro, si nosotros es como un coche, no le eches combustible y pues el coche no funciona. Y eso era lo que me estaba pasando a mí. Yo le estaba dando, le estaba robando al cuerpo, en vez de darle nutrientes, le estaba robando con la dieta alta en carbohidratos. Gracias a Dios mi peso nunca subió, nunca he tenido problemas con el peso, pero antes que subiera empezó a bajar, empezó a mi cuerpo a desnutrirse por la alimentación. Entonces, en esa experiencia y lo que quiero compartir es que muchas veces nosotros vamos por la vida y a veces no nos detenemos a pensar la maravillosa máquina que tenemos dentro de nosotros. Y si nos detuviéramos a pensarlo, es maravilloso, pero no, le damos importancia a esa otra cosa, a veces el trabajo, el estrés, todos estos factores van creando en nuestro cuerpo un desbalance y claro, empezamos a tener enfermedades y dices, pero si yo soy vegetariano, pues hay alguna de las leyes que estamos violando, porque Dios dijo que si obedecíamos no nos iba a enviar las enfermedades que envió a los egipcios. Y bueno, a raíz de todo eso, pues tuve que cambiar mi estilo de vida, porque era un momento también empezó a ser sedentario. Yo permanecía en un tiempo, mucho tiempo sentada y esto creó un desbalance en mi cuerpo. Y volví a retomar la alimentación, a consumir frutas, verduras, oleaginosas, cereales y mi cuerpo empezó a restaurarse. Entonces, por experiencia lo digo que hay muchas cosas que desconocemos y que es bueno que aprendamos de también a veces de las experiencias de otras personas. Entonces, para mí, la alimentación es una base fundamental para nuestro carácter. Eh, no entendemos lo que le hacemos a la célula en sí cuando consumimos azúcar o cuando consumimos refinados. Mm, a veces, obviamente que no todo el mundo tiene que ir a estudiar específicamente esto, pero hay una recomendación en el espíritu de profecía y ella habla que desde pequeños nos debieran enseñar la máquina o bueno, el maravilloso cuerpo que tenemos para nosotros saber cómo tratarlo, porque el cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, o sea que no podemos tratarlo a la ligera y por experiencia lo digo que sin ser carnívora, cambiando la dieta un poco, nuestro cuerpo se desbalancea. Bueno, en el caso de mi experiencia, aunque al final los resultados han sido los mismos, quizás en otro campo, pero que luego contaré, los inicios en relación con mi esposa pues han sido completamente diferentes. Y bueno, antes de nada me gustaría leer una cita que se encuentra en Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 21, que dice: Dios nos ha tolerado durante el tiempo de nuestra ignorancia, pero tan pronto como la luz brilla sobre nosotros, Él nos exige que cambiemos nuestros hábitos destructores de la salud y que nos coloquemos en la debida relación con las leyes físicas. Bueno, en mi caso, aunque sí que es cierto que nací en una familia adventista, en mi casa no digamos que la religión no se vivía de una manera intensa.
sino que en relación sobre todo, bueno, al tema de la alimentación y otros temas, pero hoy que estamos hablando sobre la alimentación, pues yo ya recuerdo de bien pequeño, con pocos años, pues con un trozo de pollo en la mesa. Y sí que recuerdo que a mí, cuando yo en la mesa nos ponían pollo, que era lo que generalmente pues comíamos, a mí me costaba mucho. Era un alimento que la verdad comía y me costaba mucho porque la masticación se me dificultaba bastante con la carne, entonces tiene mucha fibra y entonces la carne se empezaba a hacer una bola y yo realmente pues toda mi familia había terminado de comer y yo podía estar ahí 1 hora, 2 horas más, que al final me tenían que retirar el plato, había broncas en casa de por qué no me comía eso, que por qué tenía que estar con esa bola de carne en la boca, que al final la tenía que echar al plato, y a mí me costaba. Aún así, seguí comiendo pollo, con el tiempo pues fui mejorando en la masticación, entraron otro tipo de alimentos, incluso comida inmunda, y bueno, simplemente pues yo estuve pues con una alimentación incorrecta, con una alimentación que no era del agrado de Dios hasta edades bastante ya avanzadas. Eh, sí que es cierto que eh, personalmente yo no he sido mucho de comer carne, aunque en casa se comía, yo siempre tendía más a la verdura o al plato de sopa que no al trozo de carne o el bistec o lo que fuera, o el pescado incluso. Y bueno, ciertamente pues en casa pues no había ese conocimiento, no había quizás esa entrega por agradar a Dios, por cambiar ciertos hábitos, y uno de ellos era el de la alimentación. Sí que es cierto que en el caso de mi hermano, por ejemplo, a él sí que intentaron educarlo a lo vegetariano, pero no se ve que no funcionó, no sé. La cuestión es que cuando nací yo, que yo soy el segundo, el pequeño, mis padres optaron por darnos carne. Y entonces, aun conocer ellos el adventismo, pues decidieron pues tomar esa decisión. Y de hecho, pues eso, estuvimos comiendo carne y yo recuerdo pues épocas en las cuales, pues lo que comentaba, teníamos el trozo de pollo, el pescado, las espinas, realmente no lo pasaba muy bien comiendo ciertos tipos de carne. Lo que eran embutidos y demás, eso lo toleraba más porque era más suave de pasar. Ahora bien, todo eso en mí generó una serie también de problemas estomacales que fui llevando durante varios años hasta que finalmente decidí cambiar la alimentación. De hecho, el hecho de llevar una vida en la cual en el hogar no se vivía la religión, pues eso pues me llevó a otros temas, a un tipo de vida que no es el correcto para un cristiano. Y bueno, ciertamente pues pasé también a una época en la cual pues estuve consumiendo alcohol, cerveza y bueno, básicamente pues eso obviamente pues provocaba mareos, náuseas, no es que fuera cada día obviamente, pero el sábado por ejemplo por la noche pues si salíamos con los amigos pues tomábamos y entonces bueno, yo llevaba una vida pues totalmente desordenada en muchas facetas y en la faceta alimentaria mucho peor. Y bueno, con el tiempo, pues de un modo u otro, Dios fue tocando un poco mi corazón. Yo empecé a entender que mi familia, aunque no viviera todo eso, pues había unas raíces y había unos principios que al menos la oración a la hora de comer, el sábado íbamos a la iglesia, pero todo eso pues fue llamando a la puerta durante mucho tiempo y bueno, fui reformando un poco mi vida. Primero retiré el alcohol ya a una edad de unos 26 años, 27, retiré el alcohol, yo tomaba cerveza,
no tomaba otros tipos de alcoholes, pero cerveza sí. Entonces decidí pues que yo no quería más eso en mi vida. Y así fue. El día que dije que no, pues ya dejé de tomar alcohol y nunca más lo probé. Pero claro, seguíamos teniendo un problema bastante grande con diferentes alimentos. Y bueno, uno de ellos era la carne de ternera sí que me gustaba. Y entonces, bueno, fui viendo, entendiendo, empecé pues a tocar un poco ya con los libros del Espíritu de Profecía. Sí que había leído anteriormente El conflicto de los siglos y algún otro libro más, pero no había tocado libros de salud o no había leído citas al respecto. Entonces, bueno, empecé a interesarme con el tema y a ver que realmente, lo que había comentado, tenía también varios problemas estomacales debido pues al alcohol, consumo de la carne, había ido al médico que me miraran, había noches que tenía como el intestino irritable, con dolores de barriga. Entonces vi que, en cierto modo, también he de decir que al ser también una persona que me he dedicado mucho al deporte, en cierto modo también Dios me ha protegido bastante de sufrimientos en el cuerpo. Es decir, no he sido una persona que he estado ingresada de hospitales en hospitales. Tuve una piedra en el riñón a los 17 años y nunca más he estado ingresado. Fue la única vez que estuve ingresado. Y bueno, y durante el resto de mi vida, pues eso, iba consumiendo carne y, y de salud aparentemente me encontraba bien. Claro, si comparo con ahora, no, pero comparando en aquel tiempo, sí que, sí que pues yo creía que estaba bien. Pero sí que es cierto que había noches, a lo mejor en todo un mes, a lo mejor habían 5, 6, 7 noches en las cuales me levantaba con dolor de barriga, esos retorcijones que no te dejan dormir. Y decidí pues quitar la carne. Eso ya fue a los 30 años, más o menos unos 4 años, 3, 4 años más tarde de dejar el alcohol. Y bueno, y la verdad pues hubo una mejoría bastante grande en mi cuerpo. También el hecho, yo tuve también muchos problemas de acné cuando era pequeñito, siempre tenía granitos en la cara, fue dejar la carne, incluso la gente me decía, ¿cómo puede ser que tú con 30 años aún tengas granos? Que es de la pubertad. Y me he dado cuenta que es por el consumo de la carne, de los lácteos, que también es algo que fui dejando con el tiempo. Y me fui dando cuenta pues que había alimentos que sí que es cierto que Helen White, la palabra de Dios lo dicen, pero hay unas razones físicas detrás de todo eso, que no es una cuestión meramente religiosa porque mi religión lo dice o mi iglesia lo dice, sino porque hay, como decía mi esposa, somos como un vehículo, el cual pues obviamente le tenemos que poner el tipo de alimento correcto, porque si no el motor se estropea a los pocos kilómetros. Entonces, en mi caso, pues fui dejando de una manera progresiva la alimentación dañina para el cuerpo y fui cambiándola por carnes vegetales. Eh, una cosa que no he dicho, yo estudiaba en un colegio adventista y en el colegio adventista, obviamente, la alimentación era mejor que en mi casa, pero sí que es cierto que, por ejemplo, se consumía pasta, pizzas, ensalada, eso sí, cada día, pero yogures, lácteos, quesos, eso siempre ha estado y es algo que en aquel tiempo simplemente eh, había el concepto adventista que aún a veces hay ahora que mmm, soy adventista si no como carne, pero como queso, como lácteos, como azúcares, dulces, etcétera, pan blanco, harinas blancas refinadas. Entonces a veces hay el concepto este de que ser adventista simplemente es dejar la carne y ya está. Y realmente no es eso, no es eso. Y bueno, en el colegio adventista, no sé ahora cómo estará, pero anteriormente recuerdo que bueno, había yogures cada 2 por 3, queso cada 2 por 3, pizza los miércoles, eh, eh, pasta, sopas de pasta, etcétera. Entonces, sí que es cierto que mi alimentación era mejor en el colegio que en casa, pero, pero bueno,
en casa pues seguía pues consumiendo la carne. No mucha, ¿eh? Es decir, en mi casa ellos sí que comían, mis padres, mi hermano sí que comían más, pero yo en mi caso no, a mí la carne no me terminaba de hacer, pero bueno, a veces de vez en cuando pues sí. Y bueno, ya con el tiempo, una vez ya conocí a mi esposa, pues claro, yo había dejado ya ciertos alimentos, había dejado eh, los alimentos inmundos años atrás, luego la carne, luego bueno, el alcohol, los lácteos, o el alcohol, la carne, los lácteos, pero ciertamente pues aún seguía consumiendo pues azúcares. Y en mi experiencia, aunque físicamente, salvo eso de los dolores de estómago, por el resto me he encontrado muy bien, y por la piedra en el riñón que tuve a los 17 años, por el resto, la verdad, siempre he sido una persona muy, muy sana, no he sido enfermar, no he tenido gripes, y la verdad no he estado ingresado. Pero una de las cosas que yo sí que he notado y que para mí ha sido un cambio muy grande, aunque a veces sí que es cierto que peco en eso y me equivoco, y bueno, le pido a Dios pues que me ayude a vencer completamente, es el azúcar. El azúcar. Y cuando digo el azúcar no me refiero al azúcar blanco como tal, sino el propio azúcar que hay en las pastas, en el pan, etcétera. A mí eso, más que afectarme físicamente, a mí me afecta en el carácter. Yo soy muy tranquilo, pero cuando como ciertos tipos de alimentos, mi carácter se pone irritable, como decía mi esposa, se pone que todo me molesta, a lo mejor estoy trabajando en el ordenador y según lo que he comido por la mañana, pues, o lo que he comido al mediodía, según lo que sea, cualquier ruido que me desconcentra en relación a mi trabajo o lo que sea, pues ya me pongo como molesto con no sé qué, porque al fin y al cabo es algo que es algo que te sientes irritado, pero no sabes bien el por qué. Y sí que he notado que según qué alimentos como, me puedo poner de carácter no agresivo, pero sí un carácter más peleón, es decir, con ganas a veces de disputa, con que todo te molesta. Entonces, yo he aprendido un poco en relación sobre todo al tema de dejar los azúcares y harinas refinadas, es el hecho de que Dios quiere de nosotros un carácter santo. Y me he dado cuenta que si nosotros no dejamos ciertos alimentos, a veces hay gente que dice, pero por comer pasta, por ejemplo, unos espaguetis, ¿me voy a perder? ¿Sí o no? No te vas a perder por comer unos espaguetis, pero el carácter que tú vas a ofrecer a los demás debido a cierto tipo de alimentación te va a llevar a perderte porque el carácter que tú reflejas según la alimentación que comes va a reflejar a Cristo o va a reflejar a Satanás. Y en mi caso lo notaba que ciertos alimentos me hacían pues estar alterado. Y es algo que ya de pequeño yo, aun ser tranquilo, era nervioso. Es decir, en cierto modo siempre el pulso me temblaba. Cierto tipo de alimentación que he llevado durante toda mi vida, pues me ha causado pues de que mi carácter durante mis años de la juventud, pues aun ser tranquilo, podía llegar a ser en momentos concretos explosivos. Y bueno, y gracias a Dios, pues sigo en el proceso porque, como, como he explicado, pues en mi vida fui dejando progresivamente ciertos alimentos y yo ahora tengo 40 años y mi experiencia de cambio empezó a los 26, pero no, a los 26 no hice un cambio radical, sino que a medida que iba conociendo, iba leyendo, iba entendiendo, iba dejando, unas cosas me costaban más, otras menos, el alcohol, por ejemplo, lo corté de golpe, pero, por ejemplo, he de decir que en mi caso me ha costado más el azúcar. Café, que también tomaba, café excitante de lo peor que hay. También tomaba, no mucho, pero me acostumbré a eso, no en casa, pero sí que a veces salíamos con algún amigo y íbamos pues a alguna terraza y tomábamos un café en la tarde. Entonces, no somos conscientes que nos tomamos eso y pero yo conocía, porque ya conocía que Helen White decía que el café no, pero como no era una experiencia en mi vida y mi carácter siempre había sido así, yo entonces
para mí era todo, sí, lo dice, pero ¿qué? ¿Dónde está la experiencia en eso? ¿Dónde? Pero realmente una vez uno mira atrás, se para, y como ha dicho mi esposa, mirar atrás y ver las sendas antiguas, entonces uno ve lo que era antes y lo que es ahora. Y aunque hay mucho aún por mejorar, sí que es cierto que la alimentación para mí ha sido clave para cambiar muchos aspectos de mi vida en relación al carácter. Sí, lo que comentabas, estaba escuchando la experiencia de mi esposo y bueno, muchas veces hablamos de nuestras experiencias pasadas y nos damos cuenta que Dios en su misericordia nos hace llamados. A veces de una manera, un dolor de estómago, un- una subida de azúcar, alguna cosa de estas nos llama la atención para que volvamos al camino por el que debíamos andar. Y lo que él comentaba de la alimentación, obviamente él tuvo una experiencia con la alimentación, yo tuve otra. Eh, a mí hubo una época en que me encantaban los dulces, los azúcares refinados, no las frutas, sino los azúcares refinados y yo empecé a consumir azúcares y lo que él comentaba de la irritabilidad del carácter es verídico. Había momentos en que yo estaba trabajando y necesitaba comer azúcar porque acostumbramos al cuerpo a consumir azúcares y después es como la persona que se vuelve adicta, digamos, a una droga. Entonces su cuerpo le demanda eso y ya se enferma por no consumir esa droga. Y entonces mi cuerpo empezó a pedirme azúcar. Tenía que consumir azúcar, azúcar, azúcar. Y yo entendía que obviamente yo no comía carne. Entonces a veces entramos en un hecho de que decimos, no, yo soy vegetariano. ¿Cuánto azúcar consumes? Y si ese azúcar es refinado, ¿qué produce? Entonces a veces no entendemos de qué manera nuestro organismo y los carbohidratos se procesan. A veces si fuéramos al fondo, es es interesante que miremos un poco y voy a entrar en especial a tratar el tema de los azúcares y los refinados y de qué manera procesa nuestro organismo los carbohidratos y el azúcar. Todos los carbohidratos se descomponen en azúcares simples que se absorben en el torrente sanguíneo. A medida que el nivel de azúcar se eleva, o sea, al consumir estos carbohidratos y estos azúcares, el páncreas libera una hormona que se llama insulina. Muchas personas han escuchado que es la insulina. Hay personas que tienen diabetes que le tienen que colocar insulina porque su páncreas se ha dañado. Y esta hormona es necesaria para mover el azúcar en la sangre de la sangre a las células, donde es usado como energía. Obviamente estamos hablando de los azúcares que el cuerpo extrae de todo lo que nosotros comemos, obviamente para energía, y esto va a nuestras células. Eh, los carbohidratos de algunos alimentos, digamos, principalmente los que contienen azúcares y cereales altamente refinados, si nos damos cuenta, desde que entró la industrialización, nosotros ya no masticamos como masticábamos antes. Todo es molido, todo es refinado. Eh, ¿Qué día leía una de un paquete de maíz, de una harina de maíz, que decía altamente, no, extra fina. O sea, ya no se le puede sacar más finura porque no la tiene. Antes no había esa finura. Antes masticábamos y nuestro cuerpo asimilaba las cosas de otra manera. Se hacía ejercicio, la gente no llevaba una vida sedentaria, estaban al aire libre, entonces todos estos componentes hacían que las personas no enfermaran, porque hay mucha gente que dice, no, antes la gente moría por las epidemias, pero ¿por qué morían? Porque no se conocía, digamos, lo de la higiene, pero no habían las enfermedades que hay ahorita en el siglo XXI. Entonces, el pan blanco, el arroz blanco,
son carbohidratos que hacen subir rápidamente los niveles de azúcar en la sangre, que se eleven los niveles de azúcar en la sangre muy rápido. ¿Y esto qué hace? Que, que nuestro cuerpo tenga un desbalance, que cuando consumimos carbohidratos naturales, que no están refinados ni azúcares, nuestro cuerpo lo hace lentamente. Entonces, no es lo mismo que yo me tome 2 vasos de agua seguidos a que me tome un vaso de agua y mi cuerpo lo digiera. Es lo mismo, digamos, haciendo la asociación con los carbohidratos. Cuando metemos azúcares refinados, carbohidratos refinados, nuestro cuerpo inmediatamente los lleva al torrente sanguíneo, esto va a las células y o genera una energía buena o una energía negativa, perdón. Entonces, una dieta rica en alimentos que se digieren rápidamente, o sea, los carbohidratos que se digieren rápidamente, puede incrementar los riesgos que desarrollan los problemas de salud que hay hoy en día, como la diabetes y bueno, otros factores o patologías que se dan mucho en este siglo. Bueno, y siglos anteriores desde que entró la industrialización. Entonces, los carbohidratos como el arroz integral, los cereales integrales, los panes integrales, las frutas, las verduras y las hortalizas hacen que nuestro cuerpo coja la energía de manera lenta, un proceso lento, o sea, no le echamos una carga al organismo que lo ponemos a toda velocidad, él tiene que consumir otras energías, entonces, para hacer un resumen, cuando consumimos carbohidratos refinados y azúcares, no le estamos dando energía a nuestro cuerpo, le estamos quitando. Cuando consumimos carbohidratos integrales, no refinados, azúcares naturales, y voy a hacer un alto acá, hay personas que no pueden consumir aún los azúcares naturales, las fructosas, y esto no porque son personas que se les ha dañado el páncreas. Entonces son personas que ya muchos diabéticos no pueden consumir el banano, otra fruta que tiene más altos niveles de azúcares en un sentido respecto a su patología, que es la diabetes, y esto genera en su cuerpo, si consumieran un banano, pues un descontrol tremendo. Entonces, para hacer un resumen de todo y de nuevo explicar, carbohidratos naturales no desgastan el cuerpo. Los carbohidratos industrializados, todo lo refinado, generan en nuestro cuerpo una no energía, sino nos quitan la energía, porque lo aceleramos a lo que no es normal. Entonces, bueno, tratando este tema, a raíz de esto yo empecé a investigar, tuve experiencias con la alimentación y bueno, tuve un paciente que tenía el trastorno del espectro autista y al niño le quitaron el azúcar. Era complejo su comportamiento porque había momentos en que se disparaba. Entonces, bueno, hubo todo un proceso, se habló con una nutricionista para decir, mira, si logramos quitarle al niño el azúcar, él va a mejorar su comportamiento. Obviamente que en los niños autistas es complejo el comportamiento y momentos en que no se hallan. Bueno, el niño le daban en cada tarde los padres una chocolatina. Y yo, cuando iba conmigo a terapia y esto, entonces yo le preguntaba a la madre, ¿hoy comió? ¿Qué comió él hoy? No, hoy almorzó arroz, comió papas, espaguetis. En algunas zonas de, de Latinoamérica se consume mucho los carbohidratos refinados, como el arroz blanco, pan blanco, y en un almuerzo se consumen casi todos los refinados. Y bueno, en la época que yo estuve trabajando con estos niños, noté que a la vez que consumían estos carbohidratos vacíos,
eh, su carácter y su forma de comportamiento era incontrolable. Entonces yo hablé con una de las madres de los pacientes y le planteé, le dije, cámbiale la dieta, cero chocolatinas, cero carbohidratos vacíos y vas a ver que el comportamiento de tu hijo es diferente. Ella me dijo, no, pero es que esto no tiene que ver. No asociamos lo que comemos con nuestro carácter, siempre disociamos y decimos esto no tiene que ver porque mi carácter, mi padre era de mal genio, entonces yo nací de mal genio. ¿Pero qué comía tu padre? ¿Cómo se alimentaba tu padre? ¿Comía carbohidratos vacíos, azúcares? No, o sí. Entonces tenemos que hacer una analogía y darnos cuenta que todos estos azúcares, todos estos refinados, y además si llevamos una vida sedentaria, nuestro cuerpo se está muriendo literalmente. No nos damos cuenta porque quizás muchas veces consumimos cosas que nos dan fuerza. En el común de la gente, el café, el tabaco, el alcohol, todos son estimulantes del organismo. Entonces es como coger un coche que es diésel y le echamos gasolina de avión. Él va a andar, al principio va a andar todo, pero a la vuelta de la esquina se va a fundir su motor y es lo que hacemos con los estimulantes en nuestro cuerpo. Y refiriéndome a lo que trataba de un paciente, a los pacientes que tuve yo, cuando al niño le dejaron la chocolatina, le quitaron los refinados, yo le dije, obviamente hay que tener un balance cuando se quitan estos alimentos, porque hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a alimentarlo de una manera que no es. Y él empezó a consumir frutas, verduras. Le decía, el porcentaje más grande debe ser las verduras. Y puede consumir una papa, un arroz, ojalá que sea el arroz integral. Y la verdad, lo puedo decir por experiencia, el comportamiento del niño, su agresividad y todo, bajó casi el 50%. ¿Por qué? Porque le estábamos dando un combustible de avión para un coche que necesitaba gasolina. Es esto lo que sucede a veces en nuestro cuerpo. Entonces, por experiencia lo puedo decir, yo también consumí el azúcar y me di cuenta que el azúcar nos vuelve irritables, nos priva de la conexión con el cielo. A veces nos sentamos a leer la Biblia y decimos, yo no entiendo nada, o qué será lo que dice ahí, pero hemos orado, hemos pedido la dirección de Dios, pero nuestra mente está cerrada y es porque hemos consumido algo que tiene mucho tiempo de digestión, hemos estado quietos, no hemos oxigenado nuestro cerebro, no hemos tomado agua y todo esto es fundamental. Y justo he encontrado el texto donde habla, en el espíritu de profecía, eh, donde habla de que dice, los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 254. Y dice, Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. La forma más poderosa que él hace presa del hombre es el apetito, que trata de estimular de toda manera posible. Y esto está en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 177. Entonces, en resumidas palabras, si tenemos un carácter irritable, además de que traemos cosas de herencia, no podemos decir que fue que nuestros padres eran de mal genio, nosotros somos de mal genio, sino que hay un componente fisiológico, químico, que está afectando y esto va a afectar nuestra conexión con el cielo. Como hemos leído antes, los nervios de nuestro cuerpo, nuestras terminales nerviosas son el único medio. Todo lo que nos prive de esto, pues obviamente nos está matando.
Es interesante esta cita que has leído, que habla de cómo a través de los nervios del cerebro nos comunicamos con Dios y cómo Satanás pues ha puesto pues alimentos que hacen que nuestra relación con Dios pues quede entorpecida. Y, y bueno, como contaba de mi experiencia, tanto el alcohol o el café, el tabaco no, sí que es cierto que lo probé, pero nunca nunca me compré una caja por mí mismo, nada de eso, simplemente lo probé. Y algo que me llama la atención ahora y que en aquel tiempo quizás no haces un análisis tan profundo como ahora, es que realmente tanto el alcohol como el café como el tabaco no tienen buen gusto. Es decir, ya Dios ha puesto en nuestro organismo que rechacemos el primer sorbo de café, el primer sorbo de alcohol o la primera calada de tabaco. Pero ¿qué pasa? Lo que hablábamos el otro día en relación a la presión social, que según el ambiente que estés, la presión te invita o te lleva a que rechaces aquel llamado de Dios natural que ha puesto en tu organismo, en el cual rechaza el alcohol, rechaza el café, rechaza el tabaco, rechaza las drogas, y por presión social, aunque en el paladar no es bueno, seguimos tomándolo para ser aceptos por el grupo. Entonces es curioso pues ver que estos tres alimentos, bueno, tanto el café, el alcohol como el tabaco, estos tres vicios, por así decirlo, bueno, estos tres vicios, que son ciertamente esto, em, son desagradables a, a nuestro gusto. Y Dios lo ha permitido así. Sin embargo, muchas veces quebrantamos nuestra conciencia por el hecho de ser aceptos. Y es interesante porque el alcohol generalmente se da en los bares y en la discoteca, así como el café también en los bares, el tabaco también en las discotecas y otros lugares. Entonces, si se quiere vencer estas tendencias a estos productos, lo que hay que hacer es evitar ir a esos lugares, obviamente, porque si nosotros nos movemos en un medio en el cual nuestros amigos fuman, nuestros amigos hacen el café de la tarde, o lugares, discotecas o bares musicales donde hay alcohol, entonces seremos más propensos a caer en eso y a no poder salir. En mi caso, me gustaban mucho los dulces. El dulce, no me refiero a pastelería, que también, pero me gusta mucho el dulce de industrial, el que es las gominolas, que se dicen, las chucherías, decimos en España. Y, y estos dulces no es que los tomara asiduamente entre semana, pero el sábado que solíamos ir al cine con los amigos, siempre caía mi bolsa de dulces. Y no es que fuera una bolsa pequeña, a veces era medio kilo de dulces y había terminado la película y me lo había terminado todo. Eso que producía muchísima sed, nervios, estar alterado. Y bueno, y lo vengo a decir porque el hecho de dejar el cine de una manera automática, Dios también te aparta de esa tendencia a comer esos dulces o a consumirlos. Entonces a veces también, aunque se crea en nosotros esa tendencia, el hecho de estar en según qué lugares hace que nosotros nos sentamos atraídos a eso. Yo estoy seguro, ahora hace muchísimo que no voy al cine, pero si ahora fuera al cine, seguramente aquella tendencia que tengo vencida, seguramente si pisara un cine sentiría ese llamado para ir y comprar esos dulces. Y a veces que hemos ido a algún centro comercial, hemos pasado por algún lugar y hay una tienda de dulces y aún eh, la vista se va para ahí, hay mucho color, hay el olor que desprende y todo, pero eh, no podemos transigir con estas cosas y más especialmente las que afectan a nuestro carácter, que es lo único que nos vamos a llevar al cielo y a nuestra vida, que es la que Dios nos dio y nos regaló. Y bueno, hay algo también curioso que había aquí anotado, para que no se me escapara, que cuando mi esposa y yo estuvimos en Italia, que fuimos a conocer un poco pues el país, pues
vimos que, bueno, es conocido por todos que en Italia pues lo que más predomina es la pasta. Y algo que llama la atención un poco de las personas de en Italia es que son personas de carácter fuerte, tienen un carácter muy irritable. Es decir, incluso vas a cenar o vas a comer a un restaurante y los camareros no te atienden como en otros lugares, sino que son muy, te ponen la carta así de una manera. eh, Decimos, es el carácter de los italianos, sí, pero ese carácter viene de algún lado. Obviamente no solo es de la pasta, pero sí que es cierto que la pasta en sí genera que las personas, pues ellos sin saberlo, pensando que es algo cultural, es algo debido, sí, algo cultural, a la alimentación que están tomando, la cual afecta a sus caracteres. Y, y bueno, otro dato que quería contar es que, por ejemplo, el pan es el alimento básico en todas las culturas. Y bueno, en la Biblia vemos que a Cristo se le llama el pan de vida, pan del cielo, el maná, también él es el pan del cielo. Y en cierto modo, pues los pueblos siempre se han alimentado de pan y era el sustento básico del pueblo de Israel. Y Satanás sabía, porque el pan que Dios, el trigo que Dios creó, era trigo bueno para que se hiciera pan y la gente se alimentaba de ese pan. Pero Satanás vio en ello una manera en la cual pues, pudo atacar al pueblo de Dios y a todo el mundo, a todas las personas en el mundo. Entonces, él ha cogido, sobre todo a partir de la época de la industrialización, y ha adulterado el trigo y por lo tanto ahora nos encontramos que hay un 90% del trigo que hay en todo el mundo está tratado y solo un 10% que es puro. Este 10% es el que es bueno para comer y es sano. El otro 90% es adulterado y por lo tanto es el que afecta a nuestro físico, a nuestra salud. Y bueno, esto básicamente Satanás se ha aprovechado, ha inducido pues a científicos, a personas, por el amor al dinero, pues a poder generar, por ejemplo, más kilos de trigo adulterado por hectárea que el trigo convencional. Es decir, lo han tratado de una manera en la cual pues, el trigo ocupa menos espacio, crece menos y por lo tanto también necesita menos agua. ¿Y eso qué implica? Pues que con menos cantidad han podido producir más. Entonces, Satanás tocando los corazones de las personas para que esas personas se vuelvan avariciosas, ha permitido o ha provocado que el trigo sea adulterado. Y entonces el trigo que ahora estamos comiendo es en el 90%, tenemos un 90% de posibilidades de que sea trigo tratado. Incluso se dice que de aquí a un tiempo el trigo puro se va a perder, que todo lo que va a quedar es trigo adulterado. Y a veces que yo le había comentado a mi esposa que cuando llegue el tiempo de angustia, si Dios nos permite estar ahí, creo que en ese momento es un momento bueno en el cual sí que es cierto que probaremos el pan realmente que Dios hizo para el hombre y nos dará pan del cielo. Será un pan realmente que no estará tratado, sino estará tratado por nuestro Dios y será un pan sano. Y entonces, en cierto modo, no es que sea lo que más me llame la atención y lo que más quiera en ese tiempo, ni mucho menos, si Dios me permite estar, pero sí que a veces he pensado, ahí Dios va a dar un pan y un trigo que realmente es el que Él creó en el origen y no este trigo que tenemos ahora que está muy lejos de ser el que Dios había dispuesto para nosotros. Lo que hablabas del pan, el trigo, es importante porque hoy en día hay muchas personas que son celíacas y en especial las personas que tienen eh, trastornos degenerativos, el Alzheimer, también el trastorno del espectro autista, el síndrome de Down, todo lo que tiene que ver, digamos, con la cognición. Eh, Muchas de estas personas lo que primero hacen cuando van a un diagnóstico es que se les prohíba el gluten, porque tiene una enzima que para las personas que tienen esto genera una serie de problemas.
Y bueno, a mí el pan me encanta. Siento que el pan es fundamental en la alimentación, pero sí, lo que comentaba mi esposo es que hoy en día el pan, el trigo está siendo modificado genéticamente, entonces eso va a afectar obviamente nuestra salud. Y este factor para nosotros, que sabemos que somos los que más comemos pan, pues el adventista en sí, o bueno, en el común de la gente el pan es importantísimo, pero obviamente hay que tener en cuenta que para la tiroides en especial es un veneno. El pan, el trigo en sí, es un veneno para la tiroides. Entonces hay muchos aspectos que es bueno que entendamos y comprendamos lo que estamos haciendo con nuestra maquinaria, con nuestro cuerpo. Eh, había un refrán que alguna vez decía que puedes tener mucho dinero en el mundo, pero si no tienes salud no eres nadie. Y es verdad, porque el día que nos sentimos enfermos, sin salud no somos nadie. Necesitamos todas nuestras facultades y nuestras facultades están alimentadas por lo que comemos. Las células se alimentan de lo que comemos, nos dan energía de acuerdo a lo que nosotros les demos. Otro tema que ahorita digamos está así en auge es el sobrepeso. Y en algunos países es más, los países occidentales es donde hay más sobrepeso. Estados Unidos tiene un índice bastante alto de sobrepeso y si nos damos cuenta su dieta es rica en carbohidratos, azúcares refinados y bueno, ya con estos dos y en grasas saturadas. Entonces bueno, ya al comer grasas saturadas tenemos la hipertensión, porque nuestras arterias se tapan, se llenan de ateromas, entonces vienen problemas, ataques al corazón, hipertensión y muchos factores con la alimentación. Hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo bajo de peso? Si yo soy, a ver, si tú eres vegetariano, de por sí no debías tener exceso de peso. O algo está fallando en tu cuerpo, o te estás alimentando mal, o estás consumiendo muchos carbohidratos siendo vegetariano y grasas saturadas. Entonces las grasas saturadas que podemos hablar, las grasas animales, de origen animal, las mantequillas, como estas mantequillas que venden en los supermercados que son saturadas, grasas saturadas también, el queso, la leche, todas estas grasas, el huevo es uno de los que genera colesterol y entonces vamos a ver que nuestras arterias están tapadas por este colesterol que consumimos, pero somos vegetarianos. Los aceites que consumimos, hay aceites que son prensados en frío y hay aceites que son prensados en calientes. Uno genera colesterol, el otro no. Entonces, ¿por qué hay sobrepeso? En el mundo en general, en la sociedad, el sobrepeso, ya los niños desde pequeños ya tienen sobrepeso. Es porque la dieta está desbalanceada. Además que sumamos cosas que hay hereditarias, que vienen taras, son cosas que llevamos, pero entonces nosotros podemos hacerle un frente a eso consumiendo alimentos naturales. Las frutas, las verduras, las oleaginosas. Las oleaginosas, cuando hablo de las oleaginosas, hablo del maní, las nueces, las almendras, todos los frutos secos. En ese sentido, más que todo las nueces, el maní es complejo porque el maní es una oleaginosa pesada. Sí, y a veces cuando se eleva a temperatura, he leído algo donde dice que puede ser cancerígeno. Entonces, más que todo, consumir las nueces, las almendras. Entonces, con esto vamos a ver que cuando hay sobrepeso en un cuerpo es porque o tiroides está ahí, hipotiroidismo, porque se está alimentando mal la persona, no está haciendo ejercicio, no consume los 8 vasos de agua diarios, su cuerpo puede estar reteniendo líquidos, alto contenido de sodio,
Y con el sodio estamos hablando de la sal. Y bueno, no solamente es echarle la sal a lo que estamos comiendo, sino a alimentos que tienen mucha cantidad de sal, que generan sodio. Este sodio llega a nuestro cuerpo, está en nuestro cuerpo y hace que se retengan los líquidos. Entonces hay muchos factores de sobrepeso hoy en día, pero de por sí una persona que es vegetariana, que lleva un régimen, a ver, a mí a veces no me gusta decir mucho el régimen alimenticio porque suena muy a régimen de pasar hambre, pero si comemos bien no pasamos hambre, cuando estamos alimentados bien no estamos pasando hambre, estamos nutriéndonos bien. Entonces el sobrepeso viene por una vida sedentaria, también factores ambientales y sí, bueno, hay otros factores porque muchas personas a veces preguntan, pero bueno, ¿y por qué yo subo tan rápido de peso? Entonces, bueno, hay muchos factores, la alimentación es un factor importante, la ansiedad, muchas personas se sientan y la ansiedad a comer, la soledad, o sea, hay muchos factores que no solamente decimos, oye, esa persona está subida de peso es porque come mucho. Obviamente que está comiendo mucho, pero hay un desbalance en su cuerpo, tanto emocional como físico y como químico. Entonces, en resumidas cuentas y para resumir un poco de lo que hemos estado hablando, que tu alimento sea tu medicina. Este es un refrán muy conocido, que tu alimento sea tu medicina, que todo lo que nosotros, que lo que entre a nuestro cuerpo, nos demos cuenta y que seamos sensatos a la hora de comer. Todos, ¿no? Incluyo a mí y a mi esposo, porque cuando vamos a una panadería hay un bombardeo de todas las cosas que no debemos comer, que el veneno, literalmente yo le digo así, es el azúcar, acaba con nuestros dientes, acaba con nuestro cerebro. Uno de los factores del Alzheimer, se puede decir, es el azúcar, obviamente que tiene otros factores, pero el Alzheimer tiene que ver, el azúcar acaba, es un corrosivo, acaba con nuestro cuerpo. Entonces, para resumir y decir, hay mucho por investigar y para mí es bueno que, o sea, decir o dar la recomendación de que investiguemos por nosotros mismos qué estamos comiendo, todo lo que entra a nuestra casa, a nuestra nevera, o esto es saludable, le está aportando energías a mi cuerpo o le está robando energías o está bajando el azúcar, baja el sistema inmunitario. Y si ahorita que estamos hablando, obviamente, de la pandemia, que la gente dice, no, ¿cómo subir el sistema inmunológico? Lo primero que yo le diría a la persona es quite el azúcar y los refinados de su alimentación. Porque le está quitando un peso a su cuerpo. El azúcar baja el sistema inmunológico. Al tener el sistema inmunológico, cualquier cosa, bacteria, virus, puede entrar en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para comprender qué es el plan original de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Pero un factor importante es con qué estamos alimentando nuestra mente, no solamente obviamente, no solamente con nuestro sentido visual, sino con el del gusto, que entra a nuestra boca. ¿Cómo son nuestras papilas gustativas? Hoy en día las papilas gustativas no son las papilas gustativas de antaño porque las hemos hiperestimulado con sabores fuertes. Entonces ya vamos a consumir algo que no tiene el azúcar que nos gusta, entonces eso no es adecuado para mi gusto. O sea, ahí ya empieza el gusto. Empieza a primar los sentimientos, las emociones y todo a decir, no me como esto porque esto no tiene el sabor que debe tener. Una lechuga comparada con un postre o con una tarta que tiene azúcar, pues la lechuga se queda y el postre se lo come uno. Entonces todo esto tenemos que refinar nuestro gusto en qué sentido, volver al plan original,
que nos gusten las cosas, el Señor hizo las cosas naturales. Las verduras tienen ya sal, tienen ese sodio. O sea, si yo me como una lechuga sin echarle sal, sin echarle nada, ya tiene un sabor. La avena tiene un sabor natural. Los frijoles tienen un sabor natural, el plátano, las aceitunas, pero todos nosotros le hemos adicionado sabores, condimentos y esto ha afectado obviamente nuestra alimentación y nuestra mentalidad. Y nos movemos por estos estímulos. Si me gusta, me lo como, pero si no me gusta y no tiene sabor que me gusta, pues no. Entonces todo esto es un proceso, y lo digo por experiencia que es un proceso en el cual yo digo que es con oración ir entendiendo. Un libro que es muy interesante es el Consejo sobre el régimen alimenticio, que es directamente, así dice el Señor, de darnos cuenta que quiere Él que retomemos en nuestra dieta y que seamos que somos lo que comemos. O sea que si comemos sano, vamos a ser sanos. Si comemos mal sano, pues vamos a ser mal sanos. Bueno, también a modo ya de conclusión, es interesante lo que has comentado acerca de la estimulación de las papilas gustativas, porque sí que es cierto que cuando el cuerpo se acostumbra a ciertos tipos de alimentos, de salsas, picantes, etcétera. Yo antes comía muchos en España, hay muchos lugares de musulmanes que hacen el kebab, el doner, y yo en mi caso pues lo comía con ternera, con queso, con pollo, ahí sí que me lo comía con pollo, eh, nada de verdura y le poníamos salsa picante y eso pues al paladar es un sabor muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos acostumbramos a ciertos tipos de alimentos, lo que tú decías, que luego cuando vas al alimento natural, al alimento que Dios nos ha dado, eso en nuestro paladar lo comes y dices, bueno, lechuga, ¿sabes? Pero eh, tienes esa necesidad de comer aquello que no deja de ser un gusto pervertido. Es decir, es un gusto que Dios nos dio el buen gusto por las cosas, pero sí que es cierto que al entrar el pecado aquí en la tierra, pues nuestra tendencia siempre ha sido a ir a sabores que Dios no puso en nosotros. Y en el caso de la alimentación sí que es cierto. Por eso muchas personas cuando tienen que dejar la dieta, la alimentación que llevaban antes, a base de carnes y salsas y, sazonados y demás, pues claro, luego encuentran que en la comida vegetariana sana, las verduras, las hortalizas, em, eh, las legumbres, todo eso necesitan ponerle condimento, necesitan ponerle carne. ¿Por qué? Porque de por sí encuentran que son insaboros. Se ha pervertido el gusto, entonces eso es, no tiene sazón, se podría decir, cuando se consume un alimento muy condimentado, un alimento que no tiene un condimento y su sabor es natural, entonces se dice, no, este alimento no tiene sabor y el otro está súper condimentado con irritantes del estómago, eh, con estimulación de nuestras papilas gustativas, lo cual cuando pasamos con un alimento que no tiene esto, pues no le vamos a encontrar el gusto que le vemos al otro. Y esto tiene que ver también pues con la parte mental. Y esto si lo llevamos a la vida religiosa nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, las personas que están acostumbradas a ver muchas películas, mucha acción, músicas frenéticas, violencia, etcétera, luego cuando tú les pones un culto, les pones la Biblia, no encuentran el gusto a eso. ¿Por qué? Porque tienen un gusto pervertido por las cosas que Satanás ha implantado en su corazón. Y no es lo que Dios quiere. Y bueno, y en mi caso, mi esposa habla mucho en relación a lo que produce los alimentos en el cuerpo, también en la mente, pero en mi caso y por mi experiencia, ya que físicamente yo
como he dicho, generalmente siempre me he encontrado muy bien. Recalco que las bebidas gaseosas, que las cosas contienen muchísimo azúcar, luego todo el trigo, el alcohol, el tabaco, el café, todos estos son comidas estimulantes que afectan directamente a nuestro carácter, y Satanás lo sabe. Sabe perfectamente que si nosotros no obtenemos victoria sobre el pecado, si no hay una iglesia en la cual refleje esos 144.000 que reflejen el carácter de Cristo, Cristo no puede regresar y podemos estar aquí 1.000, 2.000, 3.000 años más. Y él sabe que pervirtiendo el gusto en especial de los adventistas, por eso está entrando pues bastante en el movimiento adventista, pues el hecho de, bueno, ciertos alimentos sí, hay adventistas que comen carne, hay otros que no comen carne. Hay adventistas, mientras no comamos, mientras respetemos Levítico 11, el resto da igual. Y Satanás nos ha ganado la partida en esto, y creemos que por tomar café, por comer queso, por tomar gaseosas y bebidas con azúcar, pues él sabe que si eso lo pone en nuestra mesa, nosotros vamos en todo momento, no podemos nunca, a conciencia, nunca tener un carácter semejante al de Cristo. Y es algo también que me llamaba la atención ahora, repasando un poco mi vida en la iglesia. Recuerdo de cenas o comidas fraternales que se hacía, siempre estaba ahí la botella de Fanta, la botella de Coca-Cola, las patatas fritas. Y claro, realmente como adventistas hemos perdido lo que Ellen White escribió en 1863, o a partir de 1863, revelado por Dios para volver a aquellos principios que estableció en las escrituras y que estableció para la vida del hombre, una vida sencilla, una alimentación a base de hortalizas, a base de verduras, de frutas oleaginosas, legumbres. Bueno, y es una pena ver eso, que en el adventismo Satanás está yendo a por el carácter de las personas, y sabe que la manera de tocar el carácter lo hace obviamente a través de Hollywood. Para todos aquellos que tienen televisor en casa y ven películas, pues es eso, es un ataque directamente a Cristo, a su Padre, y un ataque directo a nuestro carácter, el cual pues nunca podrá llegar a reflejarle el carácter de Cristo. Y si nosotros seguimos tomando pues ciertos tipos de bebidas, ciertos tipos de alimentos, jamás vamos a poder llegar a esa perfección de carácter que Dios nos exige para antes de que se cierre el tiempo de gracia. Y bueno, para ya concluir, hay unos principios que me gustaría decirlos sobre cómo conservar la salud, y es tener una buena alimentación balanceada con frutas, verduras, hortalizas, legumbres, oleaginosas, cereales integrales y bueno, todo lo que está dentro del plan original. Tomar agua también es muy importante cada día, que cuando vayamos al baño el color de nuestra orina sea amarillo pálido. Cuando nuestro color de orina es oscuro es porque no estamos consumiendo suficiente agua. Muchas veces el no tomar agua produce estreñimiento, eh, dolor de cabeza, irritabilidad, nos sentimos mal, y es porque obviamente al no consumir agua nuestro intestino se mueve en un medio acuoso, nuestro cerebro también. No podemos expulsar las toxinas y todo esto hace que pues nos sintamos mal y nuestro cuerpo no esté funcionando bien. No debemos consumir líquidos con los alimentos. Al consumir los líquidos con los alimentos estamos dañando nuestro estómago, disolviendo los jugos gástricos, y nuestra comida literalmente termina flotando en el estómago. Las enzimas digestivas se diluyen y pierden su potencia al consumir agua con los alimentos, o sea, no debemos ingerir ningún líquido. Obviamente que si estamos tomando una sopa es diferente. ¿Qué recomendación? Hay veces no es bueno tomar mucha sopa porque la sopa es más líquido que sólidos. Es bueno saber masticar y
A la hora de comer, no tener ninguna distracción. No estamos comiendo ni móviles, ni televisores, ni noticias, ni nada. Se debe hablar cosas agradables. No debemos comer entre comidas. Debe haber un espacio aproximadamente de 4 a 5 horas entre comida y comida, porque es el momento en que nuestro organismo puede hacer su descanso y al comer entre comidas pues le estamos echando una carga extra a nuestro estómago. O sea que no debemos consumir nada entre comidas, nada, solamente agua. Y tener un horario que es muy importante. A la hora de comer, decir si el desayuno ha sido a las 7, pues calculamos 5 horas y debemos comer a esa hora, pero no debe entrar ni un bocado de comida. Y esto está escrito en el Espíritu de Profecía. Entre comida y comida no debe entrar un bocado en nuestra boca, ni una manzana, ni una verdura, ni nada. Y es preferible, son 3 comidas, pero es preferible tener desayuno fuerte, almuerzo fuerte y eliminar la cena si es posible. Depende también del metabolismo de la persona. Entonces, el trabajo que tiene, no acostarnos después de comer porque, bueno, esto puede producir un infarto cardíaco, trombosis, etc. Entonces, bueno, para resumir esto, es muy importante que llevemos un equilibrio en nuestra dieta y hacer una buena higiene de nuestra dieta. O sea, tener un orden en la alimentación, y el ejercicio también es fundamental, los 8 remedios naturales. De esto de la salud haremos otra tertulia donde explicaremos otras cosas y bueno, que Dios nos ayude para que cada día podamos rendirle un servicio santo con nuestros cuerpos. Bueno, como ha dicho mi esposa, pues haremos otro día, otra tertulia en la cual pues hablaremos un poco de todo esto que ha estado tratando ahora en estos últimos minutos mi esposa y lo que ha ido comentando también un poco sobre la tertulia, en el cual pues ella es más experimentada que yo en este tema y bueno, con la ayuda de Dios todos tenemos que aprender de esto porque es muy importante, es lo que decíamos al principio. Si tenemos un aparato en casa, una lavadora o una nevera, lo primero que hacemos es mirar las instrucciones para saber qué hacer, qué no hacer, si le podemos ya poner los productos o lo que sea, o cómo poner la lejía, etcétera. Entonces, en nuestro caso, pues parece que nos preocupamos mucho por cosas externas y sin embargo en nuestro cuerpo, que es lo que Dios nos ha dado, lo tenemos pues abandonado en el conocimiento y no sabemos para qué sirve cada órgano, por qué debemos de comer ciertos alimentos, por qué tenemos que rechazar otros, etcétera. Entonces, bueno, con la ayuda de Dios tocaremos este tema más adelante y bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Y bueno, espero que haya sido de bendición este tema, que lo hayáis disfrutado, hayáis aprendido, así como nosotros, y bueno, que Dios os bendiga. Esperamos que os haya gustado esta tertulia, que ha sido producida por La Verdad Ilustrada, y si os ha gustado este contenido, pues podéis entrar en nuestra página web en www.laverdadilustrada.com.